24 horas de información. Gracias por continuar con nosotros. Este material que ustedes estaban viendo fue extraído de la plataforma de YouTube y es precisamente un caso que relata y retrata el acoso escolar con un ingrediente más que lo hizo fatal, porque este caso fue de la vida real, y es el tema del ciberbullying o el acoso a través de las redes sociales, que se volvió ahora un elemento, doctora, determinante, porque fue casi que un escarnio público, y usar este tema de la sociedad para quitar nuestra dignidad, pues es un tema bastante complejo. Hablemos particularmente de este caso del video que veíamos. Ok, Amanda Tutts es una niña de Estados Unidos que tuvo muchísimos años, como 2 o 3 años, la intimidación escolar, y ella cambió de escuela en Estados Unidos, se cambió varias veces, pero sus perseguidores volvían y la encontraban y volvían y le mandaban los mensajes, y fue absolutamente desgarrador porque ella finalmente decide quitarse la vida. Y deja un testimonio diciendo, ahí, ese es el testimonio, diciendo que ha sido maltratada, que ha sido perseguida, y suele suceder muchísimo que esta clase de víctimas terminen precisamente por la falta de no sentir el apoyo, o esa persecución como el del cyberbullying, que es tan frecuente, además que tú no sabes en qué momento, lo que yo te decía antes, en qué momento van a aparecer las cosas, en qué momento van a aparecer los videos, en qué momento van a aparecer los mensajes. Es absolutamente difícil de detectar, porque tú con el bullying tienes a tu agresor al frente y te puedes defender. Genera una ansiedad también. Total, tú no sabes, o sea, es como un fantasma, que no sabes en qué momento va a salir, por qué lado va a salir y de qué manera va a repercutirte o de qué manera te va a atacar. Este tema de las redes es un tema complicadísimo porque uno de adulto aún todavía no sabe cómo manejar esta dimensión y este impacto que puede causar, por ejemplo, que suban una fotografía, que hagan un comentario. Mucha gente todavía ya en edad adulta no sabe cómo reaccionar ante los comentarios, incluso uno ve las redes cargadas de comentarios de odio, de insultos. Sí. Entregarle a un niño un celular quizás, o darle la posibilidad de que a temprana edad abra una red, una cuenta, un perfil, ¿no es en parte también exponerle un poco o cómo manejar esas dos cosas de las nuevas tecnologías, la educación y esta situación? Fíjate que estaba leyendo antier una revista precisamente del impacto de las nuevas tecnologías en los niños, y una de las cosas que decía era que los juegos de video estaban desensibilizándolos por tanta violencia. Entonces, entre más temprano los niños tengan acceso a esta clase de juegos y de actividades, van perdiendo con temprana edad la sensibilidad por el dolor del otro, van viendo la violencia como algo absolutamente natural. ¿Qué hay que hacer? Dicen que un niño antes de los 2 años no debería tener la posibilidad ni siquiera de jugar con los celulares, o sea, diríamos que hasta los 4 años, de 2 a 4 años los niños no deberían tener el juego, porque es muy frecuente que tú veas a los papás o a las mamás en las citas médicas les entregan los celulares a los niños, están en el carro y automáticamente les ponen la tablet para que el niño atrás vaya distraído y no tenga. Eso es un error garrafal, primero porque no están neurológicamente maduros para tener ese contacto con esta clase de juegos. En segundo lugar, hay niños de 7, 8 años que tienen unos celulares con plan de datos y todo, no hay necesidad, o sea, los papás dicen, es que queremos que se comunique con nosotros. Antes nosotros en los colegios no teníamos nada, los papás confiaban plenamente en el colegio, nosotros en el Gimnasio de los Cabos decimos, por favor no les manden celulares a los niños. No es que no queramos que les informen, es que los niños, por ejemplo, no juegan por estar
pegados no juegan celular. en los descansos. No. Es una cosa increíble que uno pasa a veces en tiempos de descanso de los colegios, se acerca y no ve, ya no hay ese espacio No hay. de acercarse, de conversar, de socializar, porque eso es un elemento que se está perdiendo, la capacidad de socializar y de mirar al otro y decirle las cosas, de acercarme. Eso ya no se está formando en las primeras edades. Juegan uno al lado del otro, el mismo juego, y cada uno con un celular. Los vemos ahí sentados o en el suelo o en las escaleras o algo. Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Llegan a la casa y se conectan en juegos virtuales. Lógicamente, pues es una maravilla. Yo no quiero satanizar ni mucho menos la tecnología ni nada. Es más, yo hice una maestría en informática educativa. Lo que sí quiero es que seamos conscientes los padres de que no necesariamente el empoderar a un niño es entregándole un celular, el empoderar a un niño es diciéndole que puede jugar, dándole la opción, regalándole el balón, invitándolo a socializar con sus compañeritos, invitándolos a haciendo juegos deportivos, actividades deportivas. Pero fíjate que estamos tan embebidos en la tecnología que estamos perdiendo muchas de las cosas ricas que teníamos nosotros antes. Retomando un poco este tema que estamos hablando del acoso, del bullying, de esta situación que se presenta, hablábamos previo a la pausa de la víctima, hablábamos de los cómplices, que son esas personas que no estamos directamente involucrados, pero que estamos viendo, nos estamos enterando y miramos para otro lado porque a veces no queremos meternos en la situación y resulta que estamos siendo cómplices. Pero hablemos del papel determinante y es el victimario, si se puede decir de algún modo, sobre todo en estas edades tempranas. ¿Qué está pasando en el universo interior de ese niño, en el contexto más cercano de su familia, para que pueda manifestar quizás su rabia, su dolor o lo que esté viviendo de esta manera? Bueno, el victimario tiene unas características especiales como los observadores y como la víctima. Él generalmente tiene en algunos casos falta de empatía, en algunos casos puede tener, no necesariamente en todos los casos, puede tener familias con unos patrones de comportamiento violento o están un poco empoderados por los padres, tú eres grande, tú no te puedes dejar, y ellos empiezan a tener la habilidad, porque tienen una habilidad social, generalmente cognitivamente son buenos, que saben exactamente por dónde le va a doler al otro y qué es lo que debe hacer. También pueden ser muchachos o niñas muy solas, que empiezan a experimentar como un juego, como dicen ellos, no, Miss, es que fue jugando. En el gimnasio Los Cabos, a veces cuando uno habla con las personas, dicen, no, es que yo le estaba haciendo una broma, no era para tanto. Pero fíjate que de broma en broma, de juego en juego, de intimidación en intimidación, la persona va cayendo en un momento muy difícil emocionalmente. Generalmente también pueden ser niños o niñas que tienen algunas dificultades en sus relaciones interpersonales, que les falta esta empatía, que no tienen estas capacidades y habilidades sociales para poder ayudar al otro. Yo insisto mucho en la empatía. Todas las familias tenemos dificultades, pero algunos cogen ese camino, otros no. Pero siempre hay algo emocionalmente detrás. Hablemos también de esta situación, por ejemplo, ya hablamos de las víctimas, de los victimarios, pero de las consecuencias. Yo le decía a la doctora antes de iniciar la entrevista, a veces creemos que los niños es como otra especie, o sea, los adultos y los niños siempre van a ser niños y no van a crecer. Resulta que se nos olvida que son etapas del ser humano que se llevan todas estas consecuencias a la edad adulta y resulta que cuando llega la vida real, la vida adulta, tenemos todos esos conflictos irresolutos y se nos vuelve un caos la sociedad, se nos vuelve un problema gravísimo. ¿Cómo lidiar con las consecuencias, pero sobre todo, cuáles son inicialmente esos estragos que causan estas situaciones? Fíjate que las consecuencias, tú lo has dicho con claridad, no son en la víctima solamente. También la persona que hace, digamos que entre comillas se llama victimario, que me parece un poco fuerte esta palabra, la persona que intimida también tiene unas consecuencias. Se ha comprobado por estudios que 7, 8 de 10 personas que han sido las personas que hacen la intimidación terminan con problemas judiciales en algún momento de la vida, puede ser uno, pero sencillamente se acostumbran a romper las normas sociales y en algún momento pueden llegar a tener algún problema con la justicia. En las víctimas es garrafal, en las víctimas hay depresión, hay insomnio, hay temor, hay sentimientos de culpa,
piensan de pronto que ellos se merecen lo que les está pasando. Hay ese rechazo no solamente social y ese aislamiento social, sino también ese dolor, una depresión profunda, ansiedad, pueden comerse las uñas, pueden tener fobia escolar. Y finalmente, la más grave y donde muchos de los casos se han presentado es la muerte. En los observadores también puede haber un sentimiento de culpa porque no actué a tiempo, porque no dije, porque no hablé, porque no le ayudé. Incluso un observador que ayuda a una víctima puede salir físicamente también agredida. Hace poco leía que en Argentina una niña que le estaban agrediendo, le cortaron el pelo con una navaja, la niña que quiso defenderla la hirieron. Entonces, fíjate que por eso es tan importante las redes de apoyo, la ayuda, hablar y andar en grupo, nunca solo. Vamos a cerrar ya este espacio, doctora, agradeciéndole primero acompañarnos a abordar este tema y cerremos con un mensaje puntual para todos nuestros televidentes sobre este problema que puede estar en nuestra casa, que quizás nuestros hijos estén viviendo y que quizás nosotros ni estemos enterados. A veces solamente los juzgamos diciendo, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué cambió el comportamiento? ¿Por qué no habla? Pero se nos olvida acercarnos, se nos olvida estar en esas etapas con ellos todo el tiempo y entender exactamente qué es lo que está viviendo en un lugar donde pasa muchísimo tiempo todos los días. Bueno, el mensaje a los padres de familia, a los profesores, a los rectores, a todas las personas que están cerca de los adolescentes y de los niños es: observémoslos, sintámoslos, hablemos con ellos, permitámosles que ellos nos cuenten sus preocupaciones. Otra de las secuelas que no dije es que también la víctima se puede también cortar como una manifestación. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas si se está cortando, si estás triste, si llega callado a la casa, si no quiere volver al colegio. Todos esos son unas alarmas que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos hablar. Si yo me doy cuenta de que la hija de mi amiga o mi compañera o una compañera de clase está sufriendo bullying, debo informar al colegio, debo de alguna manera informar a los padres. Sé que hay padres que dicen, no, eso no puede estar pasando, pero por favor, no, en primer lugar, no nos quedemos callados. En segundo lugar, no desamparemos a nuestros hijos, escuchémoslos, apoyémoslos, que ellos sientan nuestra confianza y nuestra participación en sus problemas. Y finalmente, mucho cuidado con las redes sociales. Por favor, padres de familia, que los niños chiquitos no tengan tabletas ni computadores y menos televisores en su cuarto. Yo tengo una niña que me preguntaba, ¿cuántos televisores hay en tu casa? Y yo dije, uno. Entonces ella se quedó pues aterrada, me preguntaba que por qué solo tenía un televisor. Ustedes pueden tener los televisores que quieran, pero por favor eviten que los televisores y las tabletas y los computadores estén en su cuarto. Son adolescentes, listo, pongan. También para los más chiquitos hay unos controles parentales que pueden tener ustedes, controlar direcciones y ciertas cosas. No se queden callados, actúen y no tengan miedo de decirle no a sus hijos. Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio. Ustedes también gracias por estar con nosotros. Cerramos con esta cifra que debería preocuparnos como sociedad a todos. Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor índice de casos de acoso escolar. Los niños son el futuro, pero también son el presente, son los que están viviendo estas situaciones. Este programa también ustedes lo pueden compartir y comentar. Continúen con nosotros. Run away, away with me. Lost souls, revelry. Running wild, running free. And you quit, you and me. I said, yeah, living like we're renegades. Yeah, yeah, living like we're renegades, renegades. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.